La vida eterna es conocerte más, me sumerjo en tu realidad. Eres el gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Tu palabra es más dulce que la miel, tu amor es mejor que el vino. Tú eres mucho más de todo lo que prometes, tu presencia será siempre mi placer. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti,
amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Muy buenas noches para todos, Dios les bendiga. Es bueno volver a vernos, a escucharnos, una manera de decir, en forma virtual, pero sí es muy bueno porque nos conectamos y es lo que necesitamos en este tiempo de tanta cuarentena. No por estar aislados o separados en distancia unos de los otros, dejamos de ocuparnos de nuestras cosas y sobre todo de nuestra alma. Por eso quiero hablar en esta hora acerca de la palabra me preparo para la venida. ¿Sí? Ya sabemos de la venida del Señor. Es que siempre estamos en la necesidad de prepararnos en lo natural. Según lo que esperamos, hacemos o llevamos anticipadamente lo necesario por algo que estamos esperando. Si se va a hacer una comida, compro los alimentos, los ingredientes, etc. Si voy a trabajar, llevo las herramientas, la ropa y todo lo que tiene que ver con la tarea del trabajo que voy a hacer. Si es algo que no tiene fecha, preciso igualmente. ¿Y qué hago? Me predispongo, por ejemplo, para el casamiento, ¿cierto? En una cierta época de la vida. Me predispongo para recibir un hijo. Qué emoción, ¿no? Ser papá por primera vez. Es algo que se espera y que se prepara también llegado en cierta época de la vida. También me preparo por si me voy a enfermar. Es lo natural, si digo pensarlo. Me preparo para las visitas, etc. Y también me preparo si sé que voy a morir pronto. Claro. ¿Saben? Los creyentes nos preparamos a cuando Cristo vuelva. Nos tenemos que preparar. No podemos pasar así como si nada, ¿no? Y voy a leer en San Mateo capítulo 25, del verso 1 al 8. Dice la Escritura: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Bueno, esta parábola continúa, ¿sí? Dios mediante, en la próxima entrega voy a hablar sobre la continuación, ¿sí? Está hablando acá la Escritura acerca de la semejanza del reino de los cielos. Y es notorio que dice, el reino de los cielos será semejante. O sea, es algo que antes no era, ¿no? Tiene que ver con el futuro, al momento que Jesús lo habló. Iba para el futuro. En el resto de las parábolas, casi siempre, Jesús utilizó la palabra el reino de los cielos es semejante. Por ejemplo, en este capítulo
Pero en el verso 14 dice, porque el rey de los cielos es como un hombre, es. No. Ya estaba la semejanza. Pero en este caso, la semejanza vendría en el futuro. No era para el momento de los discípulos, no era para el momento que estaban allí escuchando y recibiendo. Y sabe, la iglesia en general sabe, se predica, corresponde que se predique acerca de la venida del Señor y la preparación para ese momento. Ese momento que puede venir, que viene tan repentinamente, porque de esto habla la Escritura. ¿Y quiénes eran los que tenían que estar esperando esa venida? Porque las 10 vírgenes tienen que ver con la esposa, con la novia de Cristo, que espera su venida para unirse con Él, para estar toda una eternidad. Y eso va a estar ocurriendo. La Biblia lo declara ampliamente. Pero eran 10 como un número representativo. 10 de lo que podemos esperar y por lo que dice en Apocalipsis, de los millones y millones que van a estar con Cristo. 10 eran las vírgenes representativas y se les llama vírgenes. Bueno, tenía que ver con esa época también donde en la costumbre de las bodas, de los casamientos, había una especie de ceremonia de esa manera donde las doncellas, las vírgenes acompañaban, ¿no es cierto?, a la novia para recibir al esposo que se la llevaba, ¿no es cierto?, a su casa, a la esposa. Y acá, ¿por qué Jesús pone, digamos, como ejemplo las vírgenes? Obviamente había otra gente, otras personas, en toda fiesta, en las bodas, etc. 10 vírgenes, ¿por qué tiene que ver con que, bueno, son jóvenes que no fornicaron? Eso tiene una aplicación espiritual directa, muy directa. Dice, no fornicaron. O sea, esperan tener su propio esposo. O sea, se guardaron de las relaciones por las tentaciones atractivas del mundo. Lo llevamos a lo espiritual, a la iglesia. Se guardan de las relaciones con las tentaciones atractivas del mundo, a las que las personas, abriéndole la puerta del corazón, se introduce el mal, se introduce el pecado y contamina la vida de las personas. Eso ya para todos los tiempos, para la novia de Cristo, para la iglesia del Señor. En un sentido, estas 10 vírgenes son puras, de las 10. Habla de la Escritura de las 10, ¿no? Pero no son en su interior tan puras, porque como en la vida natural, en su interior combaten las pasiones y le inclinan hacia el pecado. Esa es la realidad de la persona humana. Pero había una diferencia. 5 eran prudentes y 5 insensatas, dice la Biblia. 5 eran prudentes. ¿Sabe? Busqué en el diccionario a ver qué nos dice sobre estas palabras. Sobre la persona prudente dice que es quien piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades, y adecua o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. La persona prudente calcula, tiene en cuenta, hay posibilidad de peligro, algo me puede pasar, entonces voy a evitarlo, me voy a cuidar no solo por mí mismo, sino también por los demás y a los demás, a evitar los perjuicios innecesarios. Cuando uno lo prevé a tiempo, bueno, el prudente desarrolla su entendimiento. Y de esto también habla la Escritura. En Proverbios capítulo 13, verso 16, dice la Escritura: todo hombre prudente procede con sabiduría. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. O sea, en otras palabras, la persona que desarrolla su entendimiento puede alcanzar sabiduría. Puede alcanzar, desarrolla, no se queda ahí
en lo simple, no se queda en las cosas simples. En la tendencia a no esforzarnos a veces hace que nos quedemos en la cosa simple, ¿no? Y entonces uno no progresa en conocer y las cosas cambian tanto en la vida natural, en el mundo, ¿no? Uno no progresa porque siempre es un esfuerzo intentar conocer, reconocer las situaciones nuevas que se dan, las tecnologías, lo que tiene que ver con la relación de las personas y mucho más, lo que tiene que ver con la palabra, con la revelación de la palabra, de las escrituras, que si yo no busco, me estanco, me quedo ahí, ¿no? Y entonces no voy a desarrollar sabiduría, ¿no? Al contrario, el insensato, que vuelvo a mirar el diccionario, dice, es el que no tiene sensatez, que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. El sujeto insensato actúa sin madurez, sin reflexión o cordura. De ese modo, realiza acciones que son irracionales o ilógicas, y en ocasiones incluso poniendo en riesgo su propia vida o la de otras personas. Por eso se le dice insensato. El insensato sí se queda con las cosas simples. Y según Proverbios, pero capítulo 14, dice que hay una consecuencia de eso. Capítulo 14, verso 18, dice: los simples heredarán necedad. Necedad. Justamente el que no desarrolla, se queda en lo simple. ¿Qué va a heredar? Necedad. Y qué feo. Una persona que después las cosas le parece que le salen al revés, le va mal. Dicen, tengo mala suerte. No, a veces no es mala suerte. Es el resultado de lo que uno no hizo. ¿Cuántas veces? O la mayoría de las veces el resultado de la vida es lo que uno fue haciendo, ¿no? De una o de otra manera, los frutos llegan más tarde o más temprano en la vida de las personas. Entonces, la diferencia entre estas 5 y 5 es que unas tomaron consigo aceite extra y las otras 5, llamadas insensatas, parecían igualitas a las demás, pero no tomaron consigo aceite. Algo había de aceite, porque en las lámparas había aceite. Las 10 tenían lámparas, pero 5 llevaron nada más lo que tiene allí el compartimiento, el recipiente de la lámpara. En esta época casi no se usa, solo en el campo, en algunas partes. Pero yo cuando era chico y adolescente todavía, y capaz que algunos de ustedes que escuchan la han usado, las lámparas, se le ponía aceite, o ya, bueno, distintos tipos de combustibles según la época de que estamos viviendo. Pero en la antigüedad, el aceite se usaba fundamentalmente para el alumbrado, ¿no es cierto? No había destilación del petróleo, pero se usaba entonces el aceite para el alumbrado. También bíblicamente se usaba junto con especias para la unción santa y para el incienso aromático en la presencia de Dios. Según Éxodo capítulo 25, verso 6, estoy mencionando, ahí puede encontrar, y también Levítico capítulo 2, verso 15, nos habla de esto, ¿no? El aceite es símbolo de la presencia del Espíritu Santo, solemos decir. ¿Por qué? Porque lo encontramos en la palabra escrita, esa relación, y por eso ha sido utilizada desde los tiempos antiguos así bíblicamente. Por ejemplo, con respecto al Espíritu Santo, en 1 Samuel capítulo 16, verso 13, fue donde el profeta Samuel ungió a David como futuro rey. Y dice, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David.
Desde ese día, a partir de que fue ungido, vino el Espíritu de Dios sobre David. Allí encontramos que hay una cuestión simbólica directa, ¿no? El aceite destilado del olivo, claro, ¿no? Era el que bíblicamente se tenía que estar utilizando. Entonces tiene una relación, un símbolo con el Espíritu Santo. Para interpretar esta parábola de las 10 vírgenes tenemos que encontrar esta relación espiritual, porque tiene que ver con lo espiritual. También era símbolo de prosperidad el aceite, ¿sí? Deuteronomio capítulo 32, verso 13, nos dice, y lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Qué llamativo, ¿no? Chupar o tomar el aceite. Bueno, está hablando acá de todo, de cosas de la bendición, de la prosperidad ofrecida por Dios como parte de las promesas para la tierra prometida. Bueno, pero no se trata simplemente de la prosperidad material para nuestros tiempos. Se trata de la prosperidad espiritual. Porque Dios no espera de nosotros, ni de vos, ni de mí, que nos quedemos en el punto en que hemos llegado una vez. A la gracia de Dios, al perdón, a la misericordia, finalizamos quizá algún estudio de instituto o seminario y ahí nos quedamos. Dios ha creado todas las cosas con el propósito de desarrollo, de crecimiento, de prosperidad. Por eso el apóstol dice, ¿cómo prospera tu alma? ¿Cómo prospera tu alma? ¿Y dónde cómo prospera el alma de las personas? La prosperidad espiritual tiene que ver con labor, con búsqueda, con trabajo, con desarrollo. Porque así Dios quiere que sea en toda la vida de las personas. El aceite, como dijimos, símbolo de la presencia ineludible del Espíritu Santo. ¿Cuánto tenemos del Espíritu Santo? ¿Cuánto hay de ese aceite en nuestra vida? Es importante, es importantísimo. Pero la presencia no es, a veces, el sentido de emoción nada más. Aunque toda gracia de Dios nos trae emociones. Pero a veces en la simpleza, sí, en la simpleza, muchos creyentes se han quedado, y algunos fueron enseñados a quedarse en la expresión de las emociones. Si hablo en lenguas, ¿no es cierto? Si canto fuerte, si digo fuerte el aleluya, el gloria a Dios. Y entonces sí pueden ser simples expresiones. La presencia del Espíritu tiene mucho más que ver en nuestra vida y pasa por el interior, por algo íntimo, por una relación constante y continua para con Dios, donde yo puedo saber que el Espíritu Santo está conmigo, está en mí. Hay momentos donde la relación no se pone tensa. En la vida natural pasa eso. Sí, hay situaciones donde uno, para lograr algo, bueno, pasa por momentos de tensión. Y en esa tensión parece que se produce cierto malestar. Bueno, pero no es una cuestión solo de emociones. Alguien dijo por ahí, si te molesta el calor de la cocina, vete de ahí. El momento que se cocinan, se producen cosas importantes. Hay a veces cierto calor, ¿no? Y en lo natural en la vida, entre las personas, en el matrimonio, con los hijos, con el Señor también. Por eso le pedimos al Espíritu Santo
que no nos deje, porque dice la Escritura que puede ser ofendido, que se pueda apartar de nosotros. Le tenemos que pedir que nos renueve, confesando nuestros pecados al Señor, pidiéndole que Dios nos esté limpiando, que el Espíritu Santo vuelva así. No nos hemos desocupado en cuanto a las cosas de Él. Volvamos a ocuparnos, a tener esa presencia. Entonces, busquémoslo íntimamente en la oración, en tiempos de oración, de la presencia de Dios. ¿Sabes? El aceite era usado en el Nuevo Testamento, o es usado para unción y para unción de cuerpos enfermos, por ejemplo. De eso explica la Escritura. Y en 1 Juan nos habla acerca de otro aspecto. Capítulo 2, verso 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis la unción del Santo, la unción, símbolo del aceite, de la presencia de Dios. Eso quiere decir que el creyente, el cristiano que tiene el aceite, tiene la unción, va por camino de la verdad y conocéis todas las cosas, que conoce esas expresiones que está en la verdad, que conoce lo que corresponde, que conoce las cosas de Dios, va por el camino de la verdad, no es que se quedó. Pero acá dice la Escritura que de pronto, tardándose el esposo, cabecearon, ¿no? Tardándose el esposo, tardándose en la cuenta o en la perspectiva de conocer las profecías. Muchos han puesto fechas en cuanto a la venida del Señor. Y algunas cosas, no sé, es imprudente poner fecha por comenzar, ¿no? Porque Jesús dijo, nadie sabe ni el día ni la hora, ¿no? Pero sí hay ciertos hitos, ciertas marcas en la Biblia, en la profecía, que ponen, ¿no es cierto?, una marca que señala el tiempo. Y hay marcas en esta época, para ser más preciso, a partir de agosto de 1948, se dice que la higuera comenzó a tener hojas, y la higuera es símbolo del pueblo de Israel, porque fue restablecido en su tierra. Y entonces algunos hacen la cuenta y dicen, ya tendría que haber venido. De acuerdo a esa palabra y a esa profecía, Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto suceda, ya tendría que haber pasado. ¿Sabes qué? Bíblicamente hablando, la generación no es la que dice la cultura actual. En un momento estuve investigando y tiene que ver con un lapso de tiempo posible de más de 100 años, ¿no? Según volví a hacer en el libro de Génesis, ¿sí? Y eso se relaciona con la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, por 4 generaciones, y fueron 400 años, ¿sí? Pero Jesús dijo, no pasará esta generación, o sea, no van a pasar 100 años. No me diga que yo establezco una fecha, no es para eso. Pero hay un hito que está marcando los tiempos, ¿no? Los tiempos. Pero se tardó el esposo. Para la mayoría de la gente, Jesús tendría que haber venido. Pero dice a medianoche, a medianoche. Por eso se hizo tarde y se durmieron. Cabecearon todas. O sea, les dio sueño y se durmieron, cabecearon. ¿Y por qué se duerme uno generalmente? Porque está sin actividad. Está a la espera de algo, descansando, que los demás trabajen, que hagan cosas, ¿no? Y ese es el problema. Cuando creemos que ya está todo bien, descansamos en nuestra vida espiritual, no podemos dormir, ¿no? Y no nos damos cuenta que siguen sucediendo cosas alrededor nuestro. ¿Y cuántos cristianos
ocupados de la vida natural, que obviamente hay que ocuparse. La Biblia dice sosegadamente, uno tiene que trabajar, ¿no? Y ocuparse de lo necesario de la vida normal y natural. Cabecearon y se durmieron, pero a medianoche, dice, verso 6, se oyó un clamor, gritar. Hay personas que gritaron. ¿Y cuándo se grita? Por algo que es repentino, ¿no es cierto? Que es una alarma, que es un peligro si uno lo encuentra descuidado. ¿Y qué sería ese grito, ese clamor? A lo mejor algunos se habrán preguntado, ¿la pandemia? ¿Es ese asunto que nos está gritando? La cosa de pronto cambió toda, ¿no? Nada es normal, nada es como antes. Y algunos dicen, no va a ser igual que antes. No, claro, va a cambiar todo el mundo. No una política de un país, no, el mundo, ¿no es cierto? La cuarentena nos lleva al grito, al clamor de la medianoche, de que el esposo viene. ¿Será? Yo creo que, de alguna manera, es un campanazo que nos tiene que hacer pensar a todos los creyentes, a los que perseveramos o los que perseveran y los que se tiraron a descansar y los que se quedaron a lo mejor en sus casas. Es tiempo de que despierten. No, viene el Señor, viene el Señor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que despertarse, ¿no? Salgan a recibirlo. Salieron, tenían que salir. Les fue dicho, salgan. Y estaban, no sé, a las 10 vírgenes estaban durmiendo, ¿no? Adentro de una casa, de un alojamiento. O sea, es como que la iglesia, estamos adentro. ¿Estamos dentro de qué? De nuestras casas, de los templos, de nuestra cultura, de nuestra comodidad, etc. De cuántas cosas a las que uno se aferró como forma de vida y de costumbre, pero que no nos llevan a la presencia de Dios. Y eso es un peligro sin duda. Así que había que salir. Salgan a recibirlo al esposo. Yo leo en Génesis capítulo 14, verso 17, Abraham volvía de la derrota de el que le había arrebatado los bienes, que Dorlomeer, volvía de la derrota. ¿Y quién le salió a recibir? Y menciono esto ¿por qué? Porque siempre la primera mención en la Biblia algo nos enseña. Le salió a recibir el rey de Sodoma. ¿Pero cómo Sodoma? Si un lugar perverso, por lo menos un poco más adelante en el tiempo. Pero ¿sabe qué? Allí, justo entonces, después aparece ¿quién? Junto a Abraham, a pesar de Sodoma, Melquisedec, rey de Salem, ¿no? Sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué me dice eso? ¿Qué nos dice eso? Que a pesar de nuestro encuentro con la cultura perversa del mundo de hoy, de la ideología de género y todas las cosas que enseñan perversamente, podemos estar en relación con Dios, tener la presencia de Dios que nos esté llevando a buen lugar y nos esté bendiciendo, así como Melquisedec bendijo a Abraham. Gloria a Dios. No es el problema el mundo, no es el problema los demás. Es lo que haces tú, es lo que hacemos nosotros con las cosas y la gracia que Dios nos ha dado. Así que de pronto, para salir había que arreglar que las lámparas era lo que podía mostrar luz. O sea, tenían que sacar lo que tenían para que se vea, Así la iglesia debe despertar y que se vea en el mundo, aunque está oscuro, complicado. Y bueno, pero si estamos en cuarentena, no podemos ir a encontrarnos en la iglesia. No podemos vernos, saludarnos con un beso, con un abrazo como antes, porque estamos lejos, salvo los que están en familia, en la casa. Pero podemos salir, tenemos que buscar de salir. Y para eso dice la Escritura, salir a través de las redes sociales,
a través de internet, a través de la ayuda del prójimo, etc. La iglesia es llamada, los creyentes son llamados a salir del lugar en que están acostumbrados para mostrarse al mundo con las lámparas encendidas. Pero aquí vino el problema, ¿verdad? 5 tenían aceite suficiente y a 5 les iba a faltar. Bueno, voy a continuar Dios mediante mañana para estar hablando acerca del aceite, acerca de dónde conseguir el aceite, quiénes lo venden el aceite, porque de eso continúa la parábola. Que Dios te bendiga. Pero mientras tanto, ¿por qué no tomas decisiones que conduzcan a restaurar tu vida y tu relación con Dios para recibir y tener aceite, la presencia del Espíritu Santo? Así que, ¿dónde estás tú? Si has estado yendo a la iglesia últimamente, fielmente, si has estado fielmente sirviendo a Dios, trayendo tus ofrendas, tus diezmos, o si te has quedado en tu casa diciendo, bueno, ya tengo suficiente lo que tenía, puede que ahora ya no esté, que esté faltando. Quiero orar por ti, pero tienes que tomar decisiones, ponerte firme. Necesitamos salir para buscar la presencia del que viene. El que viene es Jesucristo. Preparémonos antes de que sea tarde. Padre, en el nombre de Jesús oro por cada una de estas vidas que pueden oír esta palabra, este mensaje. Señor, la Escritura dice y habla de 10 vírgenes, pero 5 estaban mejor que preparadas que las otras 5. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que a nadie nos falte aceite, que sepamos buscarlo, que lo adquiramos a tiempo. Padre eterno Dios, Señor, y que los que tienen puedan acrecentar más la cantidad de aceite, y los que no tienen, quizás, en este clamor que vino por la pandemia, quizás todavía haya alguna oportunidad o más oportunidades de salir a buscar. Necesitan arrepentirse, que se arrepientan. Espíritu Santo, ayúdales, porque si no es tu presencia, las personas no se pueden arrepentir. Los creyentes apartados no se pueden arrepentir si no es tu presencia, es tu gracia y tu misericordia. Por eso, Espíritu Santo, ayúdales. Ya es la palabra, la presencia. Y Señor, y líbrales de las ataduras del ambiente opresor para que puedan arrepentirse, para que puedan tomar una conducta que les conduzca rápidamente a ti mientras todavía hay posibilidad de acercarse, de crecer, de estar en tu presencia y de estar preparados y preparadas para tu venida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. No era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él. Él es mi Padre y yo su Hijo, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo